Bueno, vamos a dar inicio al video número 3 de la asignatura de Dirección y Control Online, la número 5305. Y este video se llama Cifras y Soberanía. Mapa en cifras del presupuesto 2026 en Venezuela. La agenda de presentación es la siguiente. El sistema presupuestario, consideraciones varias, la ONAPRE, visión y misión, la definición de la ley de administración financiera, el marco legal y conceptual del presupuesto, el ciclo presupuestario, datos claves del presupuesto 2026, filosofía del presupuesto 2026, radiografía de los ingresos, distribución del gasto, elementos de control y transparencia de los presupuestos, datos claves del ejercicio fiscal presupuestario del 2026, elementos del presupuesto de ingresos, 3 pilares para el presupuesto nacional de Venezuela en el 2026, resumen y conclusiones. Adelante. El sistema presupuestario. Esa sería nuestra introducción. Ven en pantalla la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público, que es del 2015, que es un decreto con rango y valor y fuerza de ley que rige el sistema presupuestario. Pero, ¿qué es el sistema presupuestario? En Venezuela es una estructura compleja, regida principalmente por la Constitución de Venezuela y luego por la Ley Orgánica de Administración Financiera del Sector Público. Al estar nosotros, a ubicarnos en el año 2026, existe un ejercicio fiscal donde la inversión social y la soberanía económica son los ejes centrales de acuerdo a lo propuesto y lo dicho por el gobierno. Hacia una definición de ley. Según la Administración Financiera del Sector Público, en su artículo 2, la Administración Financiera del Sector Público comprende el conjunto de sistemas que intervienen en la captación de recursos financieros o valorados en términos financieros y en su aplicación para el cumplimiento de los fines del Estado, y estará regida por los principios de justicia social, legalidad, honestidad, participación, eficiencia, solidaridad, solvencia, transparencia, responsabilidad, rendición de cuentas, equilibrio fiscal y coordinación macroeconómica. Marco legal y conceptual del presupuesto público nacional para Venezuela. El presupuesto público en Venezuela se define como el instrumento de planificación de corto plazo que permite al Estado captar recursos y aplicarlos para satisfacer las necesidades de su población. La base legal es la Constitución Nacional en el artículo 311 a 315 y en la ley previamente nombrada. El ente rector de la elaboración del presupuesto es la ONAPRE, también conocida como la Oficina Nacional de Presupuesto, que está adscrita al Ministerio del Poder Popular de la Economía, Finanzas y Comercio Exterior. Aquí tenemos la visión y la misión de la ONAPRE. En su visión, lo que quiere llegar a ser en el largo plazo, la ONAPRE se proyecta como una institución estratégica que busca la eficiencia y transparencia en la gestión pública. Su visión principal es la siguiente: ser el referente técnico en la formulación, ejecución y evaluación del presupuesto nacional,
lograr un equilibrio entre los ingresos y gastos públicos para garantizar la sostenibilidad financiera del país, modernizar los sistemas presupuestarios mediante el uso de tecnologías que faciliten la rendición de cuentas. Su misión, lo que hace hoy, es proyectar, dirigir y controlar el sistema presupuestario público nacional mediante la formulación de políticas, normas y procedimientos que garanticen el uso eficiente, eficaz y transparente de los recursos del Estado en función de los planes de la nación. Entre las funciones principales de la UNAPRE se cuentan con lo siguiente. Por una parte, la elaboración del presupuesto de la República, muy importante. Participa en la formulación del proyecto de ley del presupuesto que el Ejecutivo presenta anualmente ante la Asamblea Nacional para su aprobación y discusión. También el control de gastos, ya que dicta las normas para que los organismos públicos, los ministerios, las universidades, los institutos autónomos y todas las organizaciones públicas ejecuten su presupuesto de manera legal y técnica. La UNAPRE es la Oficina Nacional de Presupuesto en Venezuela. Es el órgano rector del sistema presupuestario público, encargado de planificar, elaborar, controlar y evaluar el presupuesto del sector público nacional. Además del control de gastos, tiene por misión la aprobación de recursos, ya que evalúa las solicitudes de créditos adicionales y modificaciones presupuestarias durante los ejercicios fiscales competitivos. Todo traslado presupuestario, toda modificación presupuestaria debe ser aprobado previamente por la UNAPRE a los fines de verificar su excelencia técnica y el cumplimiento de sus normas desde el punto de vista de la técnica presupuestaria. El marco legal y conceptual del presupuesto público nacional en Venezuela. El presupuesto público en Venezuela se define como el instrumento de planificación de corto plazo que permite al Estado captar recursos y aplicarlos para satisfacer necesidades colectivas. Su base legal es la Constitución Nacional en el artículo 311 al 315 y la ley, la LOPS. El ente rector es la UNAPRE, la Oficina Nacional de Presupuesto, como ya dije. Está adscrita al Ministerio del Poder Popular de la Economía, Finanzas y Comercio Exterior. Ahora analicemos un poco cuál es y cómo se lleva el ciclo presupuestario en Venezuela. El proceso sigue 5 etapas estrictas. La primera etapa es la formulación. En esta etapa, el Ejecutivo Nacional, a través de la UNAPRE, establece los lineamientos para la formulación del presupuesto. Se estima, por otra parte, cuánto se va a recaudar, ingresos, y cuánto se necesita para gastar. Y eso determina lo que se conoce en el argot presupuestario, el techo presupuestario. Es decir, el techo presupuestario es el límite máximo con el que se cuenta para estimar el presupuesto de ingresos y gastos, los cuales deben ser iguales. Debe haber un equilibrio entre la cantidad de recursos que se estiman para los ingresos y luego que se estiman para los gastos. Luego viene la discusión y aprobación, que es una fase mucho más política, que es cuando el proyecto de ley debe presentarse ante la Asamblea Nacional antes del 15 de octubre de cada ejercicio fiscal. Para el año 2026, esto ya ocurrió a finales del 2025, ya se dio esta discusión. Por eso
este año tenemos un presupuesto aprobado. Luego viene la fase de la ejecución, que comienza el 1 de enero y termina el 31 de diciembre de todos los ejercicios fiscales. Supone el uso real del dinero por parte de los ministerios y entes. Es decir, que a través de la Tesorería Nacional, esta entidad va entregando los fondos a todos los ministerios y los ministerios a sus organismos adscritos y así todas las unidades administrativas del gobierno van recibiendo el dinero asignado en el presupuesto para empezar sus gastos. Otro elemento del ciclo presupuestario en Venezuela es el control. Esta función de supervisión interna la hace el SUNAI y la de supervisión externa la hace la Contraloría General de la República. Esto con miras a evitar corrupciones, desvíos de fondos o mal uso de los recursos presupuestarios. Y finalmente viene la evaluación, que es verificar que el dinero asignado se haya realmente gastado en aquello que quedó asignado en la partida presupuestaria, que quedó definido en el presupuesto. Entonces se hace un análisis de resultados no solamente cuantitativo y teórico, contable, sino que se hace en términos físicos. Si se dijo que se iba a construir el hospital, ¿dónde está el hospital? Si se dijo que se iba a construir unos conjuntos residenciales, unos puentes, unas carreteras, hay que auditar que eso se haya construido y hay que anexar las pruebas de que estos bienes o servicios se otorgaron. Eso tiene que ver con la evaluación del presupuesto. Es un trabajo muy importante, muy grande y muy delicado. Ahora veamos algunas claves del presupuesto nacional de Venezuela para el ejercicio fiscal 2026. Para este ejercicio, el presupuesto aprobado tiene características muy específicas. Estamos hablando de 5.022.968 millones de bolívares. Una cifra bastante importante. La prioridad de este presupuesto es lo que se conoce como prioridad social, cuando se ha asignado el 77.8% de los recursos a el cuidado social, a la población y a beneficios que reditan sobre la población. Esto se conoce como inversión social y se invierte en salud, educación, vivienda y protección a través del sistema patria y de otros sistemas que no solamente es el sistema patria. El presupuesto nacional de Venezuela para el 2026 tiene una fuente de ingresos que se basa fuertemente en la recaudación tributaria, lo que recauda el CENIAT, y los ingresos por exportaciones petroleras bajo un modelo de crecimiento sostenido. Luego viene la ley de endeudamiento que se aprobó paralelamente para financiar proyectos de infraestructuras y servicios públicos con un monto que asciende a 531 millones de bolívares. ¿Cuál es la filosofía del presupuesto 2026? Es la siguiente. En Venezuela el presupuesto no se presenta como un simple balance contable, sino como un presupuesto por proyecto. Esto, por supuesto, es una técnica que hemos venido explicando en esta clase. Esto significa que, a diferencia del presupuesto tradicional, la asignación del dinero responde a metas específicas. Por ejemplo, construcción de 500 escuelas y no solo una entrega a las instituciones. Otro, tiene un enfoque rompedor. Busca hacer estremecer la inercia burocrática para que cada bolívar tenga un rostro o un beneficiario social tangible. Eso es muy importante y eso nutrió la idea de un presupuesto participativo realizado conjuntamente con las comunidades, que aún no se ha logrado,
en todo el territorio venezolano, pero cuya filosofía de gestión y cuya fundamento es que la población participe en su formulación y tengan una noción clara de cuáles son los recursos que el gobierno está invirtiendo en sus áreas y que de alguna manera los beneficia o los perjudica. Es hacer que la población participe de un ejercicio tan técnico y político a la vez como el presupuesto nacional. Cosa que me parece excelente. Incluso ahora en el siglo XXI, con tanta computadora, ese proceso debería ser completamente hecho a través de la inteligencia artificial y a través de los recursos tecnológicos con los que cuenta el Estado, que es muy poderoso. Por esa vía, usted puede estar discutiendo un presupuesto participativo con una comunidad a las 3 de la mañana sin ningún problema. O con algunos voceros con los cuales la gente del gobierno se ponga de acuerdo. Porque no tiene por qué ser esa discusión de carácter sincrónico, sino diacrónico. O sea, en este momento con los elementos tecnológicos que tenemos, nadie tendría por qué estar desinformado de nada de lo que está sucediendo en el gobierno. Radiografía de los ingresos. ¿De dónde viene el dinero del presupuesto de Venezuela para el 2026? Pues ese dinero se apoya en dos pilares fundamentales. Por un lado, tenemos los ingresos ordinarios que se originan con la recaudación del CENIAT a través del IVA y del impuesto sobre la renta. Representan la mayor parte del presupuesto, lo que indica un esfuerzo por disminuir la dependencia histórica de la renta petrolera. Y por otro lado, tenemos los ingresos extraordinarios que vienen principalmente de la actividad petrolera y minera, lo que el suelo nos regala, no lo trabajamos, que viene de PDVSA y la minería legal del arco minero, porque hay una minería ilegal allí que es vergonzosa. Estos fondos se destinan estratégicamente a la realización de grandes proyectos de infraestructura y a la estabilidad cambiaria. Ahí tienen los dos logos del CENIAT y de PDVSA. Estos son los fuentes más importantes. Hablemos de la distribución del gasto, una apuesta a lo social con el 77.8% del presupuesto entregado o destinado más bien al área social. Este destino tiene que ver con la protección social a través de bonos, del carnet de la patria y los programas de alimentación CLAP, también para la salud pública, recuperación de la red hospitalaria y adquisición de insumos, que esos descartables han sido toda la vida el sujeto de corrupción más grande del área hospitalaria de Venezuela. Luego viene educación y ciencia, financiamiento de universidades y programas de soberanía tecnológica, con lo cual reitero que unos profesores con $7 después de tener 3 o 4 doctorados, pues nunca van a dar una buena clase, jamás en la vida. La motivación es importante, ya lo dijo el Tom Mayo. Y los profesores deben buscarse 5 o 6 trabajos para poder mantener a su familia. Eso baja mucho la calidad académica, porque los profesores no están felices y no se encuentran contentos con los sueldos que se están pagando en este momento, que son paupérrimos. Una cajera de cualquier supermercado gana por encima de un docente. Revísenlo. Eso está revisado. Y finalmente vienen los servicios públicos. El plan de recuperación eléctrica e hídrica, que es la demanda central de la ciudadanía este año. ¿Cuáles son los elementos de control y transparencia de los presupuestos? Bueno, por un lado, el clasificador de partida. El clasificador de partida es un resumen de un conjunto de ítems que dicen numéricamente en qué se va a gastar el dinero. Es un sistema de códigos que impide que el dinero destinado al bienestar público se dilapide.
Y de acuerdo a la Ley Orgánica de Administración Financiera del Sector Público, las cuales están allí en pantalla, se tiene que, de acuerdo al artículo 41, este clasificador de partida es un registro único de las operaciones presupuestarias y contables que se dispondrán de clasificadores o se determinarán como clasificadores presupuestarios, lista de cuentas y catálogos de bienes o instrumentos similares que permitan su interrelación automática. De acuerdo con dicho marco legal, los clasificadores presupuestarios armonizados que requieran del sistema de control realizan la integración automática de los registros presupuestarios con los contables. Y estos son los siguientes rubros: el clasificador por rubros de ingreso, el clasificador por objeto del gasto y el clasificador por tipo de gasto. No se puede hacer un presupuesto si no se usa el clasificador de partidas o los clasificadores presupuestarios. Es un instrumento absolutamente privado del ámbito de la formulación presupuestaria, más no financiera. El clasificador de partida formalmente conocido en Venezuela como el clasificador presupuestario de recursos y egresos es un instrumento normativo que permite ordenar y agrupar las transacciones financieras del sector público de una manera ordenada, uniforme y universal. En términos sencillos, es prácticamente el diccionario o catálogo que utiliza el Estado para identificar de dónde viene el dinero, cuál es el origen de los fondos y en qué se gastará exacta y específicamente cada uno de los montos asignados a estas partidas presupuestarias que ustedes están viendo en pantalla. Tienen la 401, la 402, la 403, cada una tiene una denominación distinta. Invito a todos los estudiantes del área de contabilidad, mercadeo, finanzas, gerencia y áreas afines que busque un clasificador de partida y lo vea, lo estudie un poco y lo decodifique. Y que se consiga algún amigo o que visite algún organismo del gobierno y le pregunte un poco cómo ellos utilizan ese clasificador de partida y cómo es ese ciclo de formulación de presupuesto en cada ente. Cada ente tiene su propia particularidad, pero todos tienen que utilizar el clasificador de partida. Otro elemento del control y transparencia de los presupuestos, bueno, por un lado ya hablamos del clasificador presupuestario de partida, que es el sistema de códigos que impide que el dinero destinado a salud termine en publicidad. Porque el clasificador de partida te da el destino del dinero, no lo puedes cambiar. Si lo cambias es malo. Si lo cambias es ilegal. Luego, otro organismo que hace control y transparencia de los presupuestos es, por supuesto, la Contraloría General de la República y también la Contraloría Social, a través de este mecanismo que yo acabo de explicar, que está asociado a que la población conozca el monto de los fondos y el destino de los fondos. Si les han destinado dinero para un puente en su población y después les construyen un poste de luz, bueno, ellos ya saben que el poste de luz no cuesta lo mismo que una carretera o que un hospital. Y allí, bueno, ellos pueden solicitar una aclaratoria sobre eso y se inicia una investigación. Para eso es la Contraloría Social. La Contraloría Social es para verificar que no hayan desviaciones de manos del gobierno de los fondos. Una de sus funciones importantes. En Venezuela, lamentablemente, eso no ha sucedido a cabalidad. Se han ido más por los programas de beneficencia que por el propio control gubernamental.
lamentablemente. Y otro elemento del control y transparencia de los presupuestos son los créditos adicionales, ya que el crédito adicional explica cuáles y dónde son las aprobaciones que hace la Asamblea Nacional durante el año cuando hay ingresos excedentarios, muy común en la dinámica venezolana. Se estima un monto de los ingresos, pero ingresa mucho más. ¿Qué pasó con ese excedente? ¿Qué se hace? Hay que hacer un crédito adicional para incorporarlo dentro del presupuesto. Mirar atrás nos permite ver hacia adelante en materia presupuestaria. Datos claves del ejercicio fiscal presupuestario del año 2026. O sea, el monto total del presupuesto es 5.022.978.585.870 bolívares. Una cifra un poco grande. La prioridad de este presupuesto es la prioridad social, con el 77.8% de los recursos dedicados a el beneficio de la población de forma directa. En este contexto, el crecimiento proyectado del PIB está entre 10 y 15.2% según diversas fuentes nacionales e internacionales. El presupuesto de ingresos. ¿De dónde salen los fondos? Si pudiéramos plantar billetes de $100 y nos renaciesen, pues sería maravilloso. Pero los billetes no renacen. Lo que renace es otra cosa. Por lo tanto, hay que saber de dónde salen los fondos. Esos son los ingresos. Elementos del presupuesto de ingresos. Representan todas las fuentes de financiamiento que el Estado prevé recaudar. Se clasifican principalmente en lo siguiente. 1. Ingresos ordinarios, aquellos que se reciben de manera recurrente y constante. 2. Tributos, son los impuestos, el impuesto sobre la renta, el seguro, tasas y contribuciones especiales de los puertos, aeropuertos, bueno, del comercio. Ahí estos ingresos tributarios son amplios. Luego vienen los ingresos no tributarios, que son las rentas de la propiedad, las tasas administrativas, y en el caso venezolano es la renta por venta de petróleo. Y luego hay otros ingresos extraordinarios, recursos que no tienen carácter de permanencia, pero que en un momento determinado pueden llegar a las arcas de la República. También las operaciones de crédito público que se hacen a través de la emisión de bonos o préstamos con organismos internacionales, lo cual supone un ingreso o entrada de capital a la nación. La venta de activos o enajenación de bienes propiedades del Estado, si vendo una fábrica, si vendo una carretera, que las carreteras no se pueden vender, pero una empresa, una maquinaria. Hay muchas cosas que están en posesión del Estado que pueden ser vendidas. Y luego las fuentes financieras, la disminución de activos financieros como el uso de reservas o incrementos de pasivos. 3 pilares hay en el presupuesto del año 2026 en Venezuela. El primer pilar es el presupuesto de 2026. Se caracteriza por una contracción en términos de divisas, situándose aproximadamente en 19.941 millones de dólares, un 12% menos que en el 2025, a pesar de que el monto nominal en bolívares supera los 5 billones debido al factor inflacionario. Esto nos dice que hemos tenido un año con una fuerte inflación y con una contracción en la cantidad de divisas disponibles en el mercado financiero. El pilar 2 es la inversión social, que es el eje central. Este es el pilar de mayor peso presupuestario. Se estima en 77.3
0.8% de los recursos totales, aproximadamente 3.9 billones de bolívares. Su enfoque no es solo asistencial, sino que busca sostener la estructura de servicios públicos en un contexto de ingresos restringidos. Luego tenemos la protección del ingreso, que prioriza el ajuste progresivo de las remuneraciones de los trabajadores públicos y el sistema de bonificaciones. Aunque persistan las críticas por la centralización de estos fondos vía el instructivo ONAPRE. Revisen este dato. El pilar 2 es la inversión social, que es el eje central de este presupuesto. Se basa en la gestión comunal o presupuesto participativo. Una característica distinta de este año es la asignación directa a los circuitos comunales. Los proyectos aprobados en las consultas populares nacionales tienen financiamiento garantizado dentro de este pilar. Y por otro lado vienen los servicios básicos, que serían los fondos destinados a la estabilización del sistema eléctrico nacional, el SEN, Sistema Eléctrico Nacional, y la red de distribución de agua potable. Ambos sistemas, el sistema eléctrico y el sistema de agua potable, están prácticamente destruidos. Es muy bueno que este presupuesto asigne una cuantiosa cantidad de recursos a estos dos sistemas que son importantes en cubrir las necesidades fundamentales de los servicios públicos de la población venezolana. Luego viene el pilar número 3 del presupuesto 2026, vinculado a la seguridad, defensa y soberanía territorial. Este pilar ha ganado relevancia estratégica en la planificación 2026, con partidas muy específicas que antes se diluían en otros sectores. Por ejemplo, la defensa del Esequibo. El presupuesto incluye una asignación de 1.2% del presupuesto dedicado exclusivamente a la defensa y desarrollo del Estado Guayana Esequiba, incluyendo infraestructura básica y presencia militar. Número 2. Integridad y paz. Recursos para el fortalecimiento de los órganos de seguridad ciudadana, como la Policía Nacional Bolivariana y la modernización de los sistemas de defensa nacional. Y número 3, soberanía energética. Un drama en el estado de Aragua, porque quitan la luz todos los días. Aunque el pilar 1 menciona la caída en divisas, el pilar 3 contempla la reinversión de ingresos propios de PDVSA para alcanzar la meta de producción de 1.2 millones de barriles diarios, considerada una cuestión de seguridad de Estado. En síntesis, el resumen del presupuesto 2026 puede quedar contextualizado de la siguiente manera. El monto total, ahí lo tienen en pantalla, 5.022.985.785.870 bolívares. El equivalente a 19.941 millones de dólares. Prácticamente 20.000 millones de dólares tenemos en el presupuesto 2026. 20.000 millones de dólares. Una cifra brutal. La variación real es una contracción del 12% en divisas respecto al año pasado, 2025, que fue más fuerte. Y el principal destino, casi un 78% a la inversión social. Limitaciones en la formulación del presupuesto en Venezuela para el ejercicio fiscal 2026. La formulación del presupuesto público en Venezuela para el ejercicio fiscal 2026 enfrenta un complejo escenario donde convergen restricciones legales rígidas
una volatilidad macroeconómica persistente y factores geopolíticos externos. Eso le pone el cascabel al gato. O ata a este presupuesto a rigidez. Limitaciones legales y normativas. En el marco regulatorio, regido principalmente por la Ley Orgánica de Administración Financiera del Sector Público, impone restricciones que en la práctica son difíciles de cumplir bajo el contexto actual. Una de ellos es la rigidez del gasto. La ley establece que solo se puede utilizar un máximo del 62% de los ingresos ordinarios para financiar el presupuesto de gastos, una cifra que choca con la alta dependencia de ingresos extraordinarios petroleros y la necesidad de financiamiento monetario o deuda. Esta es la primera limitación, la rigidez del gasto. La segunda limitación es de carácter legal y normativa, prohibición de partidas específicas. El artículo 16 de la Ley Orgánica del Régimen Presupuestario prohíbe destinar ingresos específicos a gastos determinados, salvo excepciones como crédito público, lo que limita la flexibilidad para asignar recursos directamente de nuevas fuentes de ingresos. La limitación legal número 3 sería el equilibrio presupuestario teórico, es decir, la exigencia de mostrar equilibrio entre ingresos y gastos autorizados se ve un poco comprometida por la subestimación sistemática de la inflación al momento de la formulación. Luego tenemos limitaciones de factores macroeconómicos. La inestabilidad de las variables claves dificulta la planificación a largo plazo, obligando a menudo a recurrir a créditos adicionales durante el ejercicio. Tenemos la brecha cambiaria e inflación. Con proyecciones de inflación que supera el 170% y una devaluación constante, estimada por analistas en torno a 790 bolívares por dólar para el cierre del ejercicio 2026. El presupuesto se desactualiza en el primer trimestre, perdiendo su valor real como instrumento de gerencia y de gestión. Otro factor macroeconómico que se vuelve limitante es la indexación del gasto. Se estima que cerca del 47% del gasto público interno está indexado a través de los bonos de la plataforma Patria y otros beneficios, lo que genera una presión automática sobre la caja fiscal ante cualquier deslizamiento del tipo de cambio. Este es un gran óbice para la economía. Luego vienen las restricciones de ingreso y producción, también como limitantes al presupuesto. La capacidad de financiamiento del Estado venezolano para 2026 depende de factores fuera de su control directo, como por ejemplo, número 1, la volatilidad petrolera. Aunque se proyecta un crecimiento en la producción con metas hacia 1.5 millones de barriles diarios, la infraestructura deteriorada de PDVSA y la necesidad de inversiones masivas limitan el techo de ingresos reales. Amén del desorden gerencial administrativo que hay dentro de esa organización. Su politización la llevó al quiebre. Pasó de ser la tercera empresa mejor gerenciada del mundo a ser la última empresa en Venezuela. Luego vienen sanciones y bloqueos. Ese es otro problema que ha venido afectando el presupuesto de Venezuela. La persistencia de las medidas coercitivas unilaterales impide la gestión libre de ingresos en divisas y limita el acceso a mercados financieros internacionales, lo que fuerza al Ejecutivo a depender casi exclusivamente de la recaudación tributaria interna, el CENIAT y la exportación de commodities. Esa es la palabra.
Como otro punto, tenemos la capacidad de endeudamiento como una restricción del ingreso y la producción. La ley especial de endeudamiento para 2026 es extremadamente limitada en comparación con las necesidades de infraestructura y demás necesidades nacionales, obligando a priorizar proyectos muy específicos en detrimento del mantenimiento general de todos los servicios públicos, de todo, sobre todo la electricidad y el agua. Priorización del gasto social. Para el ejercicio 2026, el gobierno ha declarado una inversión social del 77.8%, lo que deja un margen muy estrecho para las inversiones en capital, escaso flujo para proyectos de envergadura que no sean de atención inmediata y gastos de funcionamiento. Los entes gubernamentales operan con presupuestos de mantenimiento mínimo, afectando la eficiencia administrativa. Hiperinflación y devaluación crónica. Pérdida de valor real. Aunque la inflación ha desacelerado comparado con años anteriores, sigue siendo de las más altas del mundo. Esto significa que el presupuesto aprobado en bolívares al inicio del año fiscal pierde su poder de compra real rápidamente mes a mes, haciendo imposible cumplir con las metas del gasto planificadas sin ampliaciones presupuestarias constantes que a menudo se financian con emisión monetaria, alimentando así el perverso ciclo de la inflación en la economía venezolana. Y otro elemento óbice es la incertidumbre cambiaria, la brecha entre el tipo de cambio oficial y el paralelo dificulta la planificación de gastos que requieren divisas, importación de medicinas, repuestos para servicios públicos, etc. Dependencia y caída de los ingresos petroleros. Dentro de este criterio tenemos la volatilidad del mercado. El presupuesto venezolano históricamente ha dependido fuertemente de la renta petrolera. Eso significa que las fluctuaciones en los precios internacionales del crudo impactan directamente la disponibilidad de fondos. En la medida en que el precio del petróleo sube, nuestros fondos se mejoran y viceversa. Otro elemento no es solamente un tema de precios, sino, como ya lo hemos dicho, tiene que ver con la caída en la producción petrolera por la destrucción de PDVSA y por otros efectos colaterales, la falta de mantenimiento de las áreas petroleras por falta de recursos, el éxodo de la población y personas capacitadas que se han ido de la empresa. Repito que PDVSA era la empresa número 3 del mundo y ha pasado por debajo del puesto 42. Esto significa no solamente que ha habido un desagüe económico, sino que se ha vuelto completamente frágil la empresa porque se ha como resquebrajado por muchísimos factores de gerencia, de procesos, de cultura organizacional, de ética, de manejo del flujo financiero, de la politización de PDVSA, la ha destruido completamente. Entonces, esta caída en la producción tiene que ver con años de lo que ya dije, años de desinversión, falta de mantenimiento y sanciones internacionales han reducido severamente la capacidad de producción de PDVSA, limitando drásticamente el volumen de divisas que ingresan al país por esta vía. Pero más que las sanciones, ha sido la gerencia interna. Sanciones económicas y financieras, restricciones de financiamiento. Las sanciones internacionales limitan la capacidad del gobierno para acceder a mercados financieros tradicionales, renegociar deuda externa o recibir financiamiento de organismos multilaterales.
El otro elemento son los obstáculos operativos. Dificultan las operaciones de importación y exportación, aumentando los costos logísticos y financieros para el Estado. 4. Crisis de los servicios públicos e infraestructura. Deterioro acumulado. Décadas de baja inversión han llevado al colapso de servicios básicos en Venezuela. Electricidad, agua, salud, educación, transporte, etc. Reactivarlo requiere inversiones masivas que el presupuesto actual no tiene capacidad para cubrir, limitando el gasto en otras áreas vitales. Otro elemento es la opacidad y falta de institucionalidad del presupuesto. La falta de transparencia, la ausencia de datos oficiales oportunos y detallados sobre la ejecución presupuestaria dificulta el control social, la rendición de cuentas y la planificación económica eficiente. Otro es la debilidad institucional, la erosión de las capacidades técnicas en la administración pública limita la eficiencia en la formulación, ejecución y evaluación del presupuesto. Un resumen de todos estos elementos, de las variables de impacto sobre el presupuesto, lo tenemos en este cuadro consolidado, que en una columna tenemos la variable crítica, donde están los ingresos tributarios, los créditos adicionales y la inversión social. Y en la columna de la derecha tenemos el impacto en la formulación 2026. Entonces, si lo leemos de manera horizontal, vamos a tener que la variable crítica son los ingresos tributarios y su impacto en la formulación del presupuesto es que se convierten en la base principal, CENIAT, pero son insuficientes para cubrir el gasto social. Con respecto a los créditos adicionales, se mantienen como herramienta de presupuesto paralelo ante la desactualización inflacionaria. Y luego, en materia de inversión social, tenemos que el impacto en la formulación del presupuesto 26 absorbe casi las cuatro de las 5 partes del total, limitando el desarrollo productivo directo desde el Estado. Efectos de la crisis del presupuesto en la población más vulnerable. Seguridad alimentaria. El hambre como límite. Para las familias vulnerables, la mayor parte del ingreso se destina casi exclusivamente a la comida. Es decir, que ingreso no es igual a consumo más ahorro, sino que ingreso es igual a consumo, pero no un consumo general, porque el consumo yo lo puedo ver de alimentos, vestidos, recreación, colegios. Aquí cuando hablamos de consumo hablamos de comida. Ingreso igual a comida. Ya. Eso es un problema porque cuando el ingreso baja, lo que me estás diciendo es que la gente se está quedando sin comida. La pérdida del poder adquisitivo del presupuesto público afecta a las políticas alimentarias estratégicas. Pérdida del valor de los bonos y salarios. Los bonos de protección social y el salario mínimo, 130 bolívares mensuales. Con eso no se puede comprar nada. La cesta básica está en $680. La diferencia de 130 bolívares a casi $700 es brutal. Los bonos de protección social y el salario mínimo pagados en bolívares se diluye en días frente al aumento de los precios. Esto obliga a las familias a saltarse comidas, a reducir porciones o eliminar alimentos proteicos como la carne, la leche, los huevos de su dieta. Esto afecta sobremanera, considerando que nuestra población económicamente activa y que nuestra distribución poblacional está en su mayoría en menores y ancianos. Bueno, esto es mortal para esta población que es altamente vulnerable. A los menores porque tienen que crecer y alimentarse bien, y a los ancianos porque deben mantenerse. El promedio de la estatura del venezolano ha bajado.
grandemente. Acuérdense que la leche es un producto de demanda inelástica. Una lata de leche vale $40. Si una sola lata de leche vale $40 y el salario mínimo son 130 bolívares, la brecha entre el salario y una lata de leche lo está diciendo todo. Deterioro de los programas de ayuda. El programa CLAP, Comités Locales de Abastecimiento y Producción, del cual dependen millones, sufre las limitaciones presupuestarias. Esto se traduce en menor frecuencia en la entrega de las bolsas, menor calidad y variedad de los productos, con predominio de carbohidratos, denuncias de productos en mal estado, menor calidad y variedad de los productos con carbohidratos, ya lo dije, y los resultados es un aumento de la desnutrición infantil, la inseguridad alimentaria y la dependencia extrema de ayudas para sobrevivir. En materia de salud pública, el gasto de bolsillo inasumible. La falta de inversión y mantenimiento en la red de salud pública transfiere el costo de la enfermedad directamente al paciente. Eso se traduce, y eso es consecuencia de hospitales desabastecidos. La falta de presupuesto real impide dotar a los hospitales de insumos básicos, casas, inyectadoras, reactivos, medicamentos o equipos operativos. Eso es lo que se conoce como descartable, y los grandes, la infraestructura y tecnología médica, que es muy costosa. Las familias vulnerables deben comprar todo lo necesario para su intervención o tratamiento, lo cual es a menudo imposible. La paralización de los servicios. Servicios críticos como oncología, diálisis o cardiología funcionan a mínima capacidad por falta de respuesta o personal calificado que migra por bajos sueldos. Los resultados son el deterioro drástico de la esperanza de vida de los venezolanos, el aumento de la mortalidad materna e infantil y la reaparición de enfermedades controladas hace décadas. Una enfermedad puede empujar a una familia de la pobreza a la indigencia total. O comen o curan al enfermo. Servicios públicos básicos. La esclavitud del tiempo. El colapso de la infraestructura por falta de inversión presupuestaria afecta más a quienes no pueden pagar alternativas privadas. Tenemos por un lado el agua potable. La falta de bombeo regular obliga a los sectores pobres a caminar largas distancias, pagar cisternas a precios dolarizados o recolectar aguas de fuentes no seguras, aumentando el riesgo de enfermedades. Luego, la electricidad y el gas. Los apagones son constantes. Eso es una de las cosas más horribles, terribles, preocupantes, conflictivas y de mayor problema, que dañan los pocos electrodomésticos que poseen y paralizan la actividad económica local y nacional. Solo Caracas se le garantiza la luz. Los demás estados de Venezuela no son prioritarios. No entiendo esa política, pero esa es la política que se aplica en este momento. La escasez de gas doméstico obliga a cocinar con leña, causando enfermedades respiratorias. Y otro elemento es el transporte público. Yo que uso el transporte público quiero decirle que las unidades están destruidas. Destruidas. Es muy triste. Y que casi todos los choferes son personas de la tercera edad. Manejan en unas condiciones realmente deplorables. Son unos héroes. El deterioro de la flota pública por falta de repuestos y combustible limita la movilidad de los trabajadores, quienes deben gastar una parte significativa de su ingreso en pasajes o caminar horas para llegar a sus destinos. Luego viene el cuarto punto, que es la educación, planteada como la ruptura del ascensor social. El sistema educativo público históricamente fue una vía de escape de la pobreza y ahora está en crisis por falta de fondos. Uno de los
Los indicadores de estos son la deserción escolar y docente. Los bajísimos salarios provocan una desbandada de maestros. Simultáneamente los niños dejan la escuela por hambre, falta de transporte o para trabajar y ayudar a sus familias. Otro punto es la infraestructura en ruinas, las escuelas sin agua, sin luz, sin baños funcionales o techos seguros no ofrecen un ambiente apto para el aprendizaje. Y número 2 es la falla de programas sociales. El programa de alimentación escolar PAE, vital para garantizar al menos una comida al día a muchos niños, funciona de manera muy irregular o inexistente. Así, un resumen del impacto de la pobreza multidimensional es la siguiente. Área limitada, ingreso público, efecto directo en los vulnerables, bonos y salarios sin valor real. Consecuencia final, hambre y desnutrición. En el gasto en salud, hospitales vacíos sin insumos, consecuencia final, enfermedad y muerte inevitable. Inversión en servicios, falta de agua, luz, gas y transporte, consecuencia final, pérdida de tiempo y pérdida de calidad de vida y cuidado si la vida misma. Porque muchas veces hay personas que están pegadas a los respiradores y si no hay o a cualquier tratamiento que requieren las máquinas con electricidad y si esas máquinas no funcionan, la gente se muere. Y luego viene el gasto educativo, efectos directos de los vulnerables, escuelas en ruinas sin maestros, la consecuencia final es la exclusión social y la falta de futuro. Finalmente, para el año 2026 y en conclusión, la crisis presupuestaria atrapa a los sectores más vulnerables en un círculo vicioso de pobreza multidimensional, donde la lucha diaria por la supervivencia anula cualquier posibilidad de desarrollo personal o movilidad social en la Venezuela del 2026. El presupuesto 2026 se define como una estrategia de resistencia, donde el gobierno venezolano ha decidido estimar el ámbito financiero que se minimizó en 12% en divisas, quedando en 19.941 millones de dólares para blindar el contrato social y territorial. Con una apuesta, el 77.8% de los recursos se ha destinado al gasto social, pero la verdadera novedad interesante es el salto hacia una cosa que el gobierno llama democracia directa, que por primera vez el presupuesto transfiere el control de miles de proyectos locales a los circuitos comunales. Por ejemplo, un proyecto de ellos es asfalto para el pueblo, mientras reserva partidas estratégicas para la defensa del Esequibo y la soberanía energética, intentando que el crecimiento económico dependa menos de la renta petrolera y tradicional y más de la recaudación interna bajo un modelo que ellos denominan el reto admirable 2026. La fuente de datos, por supuesto, es gubernamental, la Asamblea Nacional, durante la sanción de ley del presupuesto de diciembre del 2025. También esta información la he logrado a través de ENCOVI, Encuesta Nacional de Condiciones de Vida, realizada por el Instituto Económico y Social de la Católica y la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios. Otro es la FAO, la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, que publica informes periódicos sobre el estado de la seguridad alimentaria y desnutrición en Venezuela. El Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, que aportan datos del PIB, la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud. Hasta luego y muchas gracias. Espero que esta clase haya sido de